Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. También les recuerdo que estamos con nuestro programa radial todos los días lunes a las 20 horas y el sábado a las 14 horas, y estamos ahí estudiando el libro de Mateo. Así que no olvide, si tiene un tiempo, poder sintonizar la radio Pinamar en el 107.9 o bien también vía online. Bueno, ha sido un tiempo muy especial, como lo es cada época del año de la Navidad, entendiendo, como lo hemos dicho ya de manera majadera, que no es efectivamente la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el sentido y el propósito de poder tener un servicio de Navidad como el que tenemos cada año nosotros es poder justamente tomar y aprovechar una instancia en la que además muchas de las familias de la iglesia toman un tiempo de descanso y se van a otros lugares, pero también muchos se quedan aquí y sus familias les visitan. Y es una oportunidad muchas veces de poder compartirles una palabra relacionada principalmente con el propósito verdadero de la Navidad, que es la venida de nuestro Salvador, que ese niño que nació en el pesebre, que es Dios, nació a la sombra de una cruz. Jesús nació para venir a morir por nosotros, a ser entregado por causa de nuestro pecado, y de alguna manera, en algunos pocos minutos, poder transmitir también eso y confiar y anhelar que el Espíritu Santo toque con arrepentimiento el corazón de quienes no le conocen. Entonces, es un tiempo especial. Incluso comentábamos con mi hermano en televisión, a pesar de todo lo que invade la televisión de todo punto de vista, que por desgracia en su gran mayoría no es positivo, pero aún así, la figura de Jesús ocupa varios espacios de televisión, ya sea en canales de historia o en canales nacionales, ¿no es cierto? Siempre se habla acerca de Jesús, no con la exactitud bíblica, por supuesto, porque tiene normalmente un enfoque más bien católico o histórico, pero una historia no precisamente basada en la Escritura, sino que más bien en las tradiciones. Entonces nos damos cuenta que la figura de Jesús es relevante hoy, como lo fue y lo es siempre, incluso en labios de aquellos que no le reconocen como Señor y Salvador. Esto es tan importante para nosotros, hermanos, porque el clima que vivimos, por supuesto que es un clima básicamente anticristo, un clima anticristo. Eso significa que todo lo que hay en el mundo, en la filosofía del mundo, en la sociedad en general, por supuesto que está absolutamente reñido con la voluntad de Dios, y es en ese mundo donde el Señor nos ha dejado y en ese mundo donde el Señor quiere que seamos sal y luz. La carta a los Efesios está perfectamente dividida en dos secciones de 3 capítulos cada una, y la primera de ellas, que nos llevó prácticamente 6 meses y medio estudiar, era todo el elemento teórico, por así decir, la estructura doctrinal con la cual nosotros tenemos que ser formados, pero a partir del capítulo 4 hasta el 6, que todavía estamos revisando, se establece cómo este concepto teórico, entonces nosotros lo comenzamos a llevar ya al plano del día a día, al plano práctico. Y es por eso que nos ha llevado tanto tiempo. Vamos a completar un año estudiando la carta a los Efesios, que son 6 capítulos y que en una lectura medianamente normal nos demoramos media hora en leerla, ¿no es cierto?, con cierta pausa, pero esa media hora de lectura rápida de los 5 capítulos o de los 6 capítulos se transforma en un año cuando estamos tratando de establecer la verdad de Dios en cada una de esas líneas, y en especial, y muy en especial, en todo lo que tiene que ver con el área de la práctica. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia Efesios, cuando en el caso mío voy a preparar los mensajes, es inevitable cómo la palabra de Dios golpea mi propia vida.
golpea mi propia vida porque yo no soy así. Yo no soy así en mi naturaleza carnal. Entonces me doy cuenta de lo sobrenatural de la mano de Dios y del Espíritu Santo que provoca, a pesar de mí, no a causa de mí, sino que a pesar de mí, causa y provoca cambios que son verdaderos milagros. Y yo sé que en tu vida también ha sucedido así. Si eres un hijo y una hija verdadera de Dios, tú experimentas milagros. Milagros en tu carácter, milagros en tus prioridades, milagros que en definitiva tú sabes exactamente que no son de tu naturaleza y por eso es que son algo ajeno a nosotros, algo externo. Es la obra de Dios en nosotros. Por eso es que un hijo de Dios se caracteriza porque su vida se inclina en la dirección de la verdad de Dios. No siempre lo logramos porque seguimos siendo imperfectos, pero la verdadera inclinación de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien se llama cristiano, o no importa qué es lo que diga o cómo se autodefina, si en él o en ella no existe el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de ser transformada por esa voluntad, aun cuando resulte muchas veces doloroso, yo debo decirle que es muy probable que no sea cristiano, porque un cristiano verdadero quiere hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a insistir, no siempre lo logra, no siempre tiene 10 puntos al terminar el día, pero ciertamente en su evaluación hay algo que se llama arrepentimiento y un deseo genuino de ser mejor a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Cada día. Eso es lo que nos enseña Efesios. Por eso que el capítulo 5, hemos revisado el versículo 1 y 2, y hoy vamos a revisar la segunda parte del versículo 2, capítulo 5 de Efesios, versículo 1 y 2. El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dijimos que esa palabra imitador se refiere principalmente a lo que podríamos llamar calcar algo, ¿no es cierto? Cuando tú colocas un papel calco sobre una figura, no necesitas ser un gran dibujante y puedes hacer perfectamente una figura siguiendo el calco. Eso es lo que se refiere, sea, lo que nos está diciendo la palabra aquí es calquen la vida de Jesús. El Espíritu Santo quiere calcar la vida de Jesús en nosotros. Y ese es el sentido de cada uno de los versículos que nos va entregando a continuación. ¿Cómo es que vamos calcando o cómo es que el Espíritu Santo va calcando la vida de Jesús en nosotros? No los atributos sobrenaturales de Jesús, sino que los atributos del carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era su carácter? Él dice entonces, primero que nada en el versículo 2, andad en amor. Andad en amor. Y la palabra ahí es peripateo, recuerden ustedes que significa un presente continuo, significa que es algo que siempre estamos haciendo. No es algo que se hace una vez y se deja, sino que es algo que siempre se está haciendo. Entonces, andad en amor en la vida diaria significa también que el estándar de ese amor está entregado por la Escritura. No importa qué es lo que tú o yo pensemos acerca del amor. Tenemos desde el amor romántico hasta el amor erótico y a todo eso se le llama amor, ¿no es cierto? Las personas dicen, mira, quiero hacer el amor, pero la verdad lo que está diciendo es quiero tener sexo contigo. Entonces, no necesariamente lo que no es nuestra definición de amor es verdaderamente el amor de Dios. Si no entiendo a la luz de la Escritura y no conozco a la luz de la Escritura qué es el amor de Dios, cómo es que Cristo me amó a mí, entonces voy a estar cometiendo un grave error que en la Biblia se llama pecado. Yo tengo que amar como Cristo me amó. Por lo tanto, tengo que pasar mi vida aprendiendo cómo es que Cristo me amó. No es solamente una definición, sino que es toda una ley del amor. La Biblia habla de la ley del amor. Ya vimos que ese amor es un amor, la palabra que se usa ahí es la palabra ágape, que es un amor sacrificial. ¿Cómo Cristo me amó? Primero que nada, yo no merecía que me amara. Yo era un pecador, perdido, condenado, al igual que tú, ¿no es cierto? No quería nada de Dios, aunque podía decir que creía en Dios. Y en tercer lugar, estaba total y absolutamente imposibilitado de hacer algo por mí.
por cambiar tal condición. El amor de Cristo consiste en que sin merecerlo, sin buscarlo, sin siquiera poder retribuir en algo, Él vino y murió por mí, pagó el precio de mi culpa y me imputa su justicia, ¿no es cierto?, para que yo me pueda presentar delante de Dios. Ese es el amor sacrificial. El amor sacrificial es el que da, es el que da. Y entonces cuando está diciendo amémonos unos a otros e imitemos ese amor, se está refiriendo a ese amor cuyo primer espacio de práctica es la familia. El segundo es la iglesia, si somos hijos de Dios, y por supuesto el tercero y no menos importante, el resto de nuestras actividades laborales, sociales o culturales. Pero el andar en amor es una ordenanza para el cristiano. Nosotros tenemos un amor natural que el Señor Jesucristo lo describe muy claramente. Dice, si ustedes aman a los que les aman solamente, ¿qué gracia tiene eso? Ya haciendo una paráfrasis chilensis. ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna. ¿No es cierto? Ese es el amor natural. Ahora es distinto cuando alguien que te ha hecho daño o alguien que te quiere dañar, ¿no es cierto? Tú no solamente no cobras venganza, sino que además en un acto de amor le haces el bien a esa persona. Entonces eso sí, delante de Dios, es verdaderamente amor. El amor de Dios. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Y entonces que Él nos hizo amigos, obteniendo la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el amor, importante, no es algo que pudiésemos decir la materia está pasada, esto es algo permanente. Tú y yo debemos buscar y conocer del amor de Cristo porque constantemente estamos faltos de ese amor. Ese amor no nos sobra, ese amor es escaso en nosotros. Ese amor se construye a partir de esa relación íntima con Jesús y entendiendo que las pruebas que el Señor coloca delante de nosotros son justamente para fortalecer ese amor. Cosas que nosotros muchas veces tratamos carnalmente son las grandes pruebas que el Señor nos está colocando para practicar el amor que Él tiene por nosotros. Él tuvo y tiene por nosotros. No es fácil. No es fácil, hermano. Por supuesto que no es fácil y es hasta imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacerlo en nuestra naturaleza carnal, estamos perdidos. 6-0. Lo que nosotros necesitamos es echar mano de esa vida eterna que está en nosotros. De ese Espíritu Santo que mora en nosotros, viene aquello que nunca va a dejar de impresionarnos, lo que puede alcanzar y lo que puede lograr en vidas tan pérfidas como la que podemos tener nosotros. Entonces, el segundo versículo dice, andad en amor como también Cristo nos amó y, amor y se entregó asimismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios, que es permanente y es constante, consiste en entrega. Y el estándar, otra vez lo entrega aquí la palabra. ¿Cómo se entregó Jesucristo? ¿Por quién? Por nosotros. Él fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda, sacrificio, olor fragante a Dios. Olor fragante es sinónimo de que es acepto a Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que significa llevar una ofrenda a Dios, no es cierto? Y que Dios rechace esa ofrenda. El ejemplo más vívido y más antiguo y el primero es Caín y Abel. Abel le llevó el fruto de la tierra, Abel le llevó la sangre de un cordero, sacrificó un cordero, y Caín llevó verduras, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿No es cierto? Diciendo, aquí está, te estoy entregando todo mi esfuerzo. Pero nosotros sabemos que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para poder perdonar el pecado, la ley de Dios dice que debe morir un inocente. Yo no soy inocente, por lo tanto,
alguien tiene que pagar por mí. Y el símbolo de ese pago era el cordero sin mancha, inocente, al cual de manera figurativa se le imputaba la justicia que me correspondía a mí. Pero Caín le dijo, aquí está mi esfuerzo, toma. Por lo tanto, lo que esperaba Caín era que Dios le dijera, bien Caín, qué esforzado eres, qué lindos tomates cosechaste, se nota que trabajaste duro. No, porque la salvación no es por obras. ¿Significa eso que no tenemos que trabajar duros? Por supuesto que tenemos que trabajar duro. Como ejemplo, no hay cosa más terrorífica que cristianos flojos en sus trabajos, en sus actividades. Pero no por trabajar duro nos ganamos nada. Es para la gloria de Dios. Es para identificarnos como hijos de Dios. Pero nuestra salvación fue por gracia. No la compramos. Y entonces ahí tenemos el ejemplo del sacrificio, el primero que hizo Abel, ¿no es cierto? Y que generó, dicho sea de paso, el odio de su propio hermano, quien lo termina asesinando. Así es cuando nosotros nos sentimos, ¿qué cosa? Menoscabados, porque mira todo lo que he hecho por ti, Dios, y mira cómo tú me pagas. ¿Qué clase de Dios es este? ¿No es cierto? Y la gente entonces dice, no, hijo, estoy enojado con Dios, no, tengo a Dios cortado. Porque he hecho esto, y mira, y no cambia nada, al contrario, parece que las cosas me van peor. Así que estoy pensando en empezar a unirme a ISIS. Y adorar a Allah. Parece que allá hay más réditos. No, Señor. La salvación es por gracia y nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios es soberano sobre todas las cosas y Él hará conforme a su voluntad. No podemos negociar con Dios, no debemos ni siquiera pensar en negociar con Dios, en ganar algo de Dios a nuestra manera. No, Él es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todo. Entonces Jesús se entregó como una ofrenda. Y se entregó como una ofrenda, primero que nada, tenía que ser humano, porque el ser humano pecó contra Dios, pero tenía que vivir una vida perfecta, sin pecado, sin haber nunca pecado. ¿Fue tentado Jesús? Sí, pero Él nunca pecó. Entonces, nunca haber pecado. Y esa muerte inocente de Dios, el Hijo, nos imputa entonces a nosotros, a todos los que creemos en Él, nos imputa una justicia inmerecida, pero es la justicia de Dios. Entonces, cuando Dios ve la cruz, ve a su Hijo, ¿no es cierto?, pagando el precio del pecado mío. Él trata a Jesús, como lo hemos dicho muchas veces, como debiera haberme tratado a mí. Y me trata a mí como debiera tratar a Jesús. Y eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Recuerde que estamos viendo cómo es que se entregó Jesús. ¿Cómo es que se entregó Jesús? Porque dice que debemos andar en amor, como Cristo nos amó, y debemos nosotros entregarnos como una ofrenda agradable a Dios. El ejemplo de la entrega agradable a Dios es Jesucristo, por supuesto. De ese ejemplo es que nosotros debemos aprender ahora a cómo entregarnos. Estamos aprendiendo cómo amar según Él nos amó. Ahora, ¿qué significa entregarse por ese mismo amor? Versículo 21, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ese es Jesús. Por nosotros, coloca tu nombre ahí, por mí.
lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, lo hizo pecado. No solamente cargó el pecado, sino que lo hizo pecado. Por eso en la cruz Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactami, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no tiene comunión con el pecado y ahí tuvo que abandonarlo porque no solamente cargó, sino que lo hizo pecado. Todos los pecados, todas las pudriciones, las depravaciones, toda la maldad tuya, mía y de todos los seres humanos que creeríamos a lo largo de los siglos en Él, se le cargó a Jesús. Se le cargó a Jesús. Y es la única vez en toda la historia de la eternidad pasada, la eternidad futura, en que el Padre y el Hijo no estuvieron en comunión. Y ese fue el dolor más grande de Jesús. Más que los clavos, más que el látigo, más que la cruz. Es ese momento de abandono. Nosotros nacimos abandonados por Dios. Por lo tanto, no tenemos idea de lo que Jesús realmente vivió. Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando dice la Escritura que Jesús, volviendo a Efesios, fíjense cómo cambia después de haber examinado, estamos en el mismo versículo, pero después de haber examinado a profundidad la enseñanza, dice, y andad en amor, ¿no es cierto?, como también Cristo nos amó y se entregó. Ya ese se entregó debe tener otra dimensión en ti. ¿Qué es lo que significa que se entregó? No es llegar a decir, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Qué significa? Entonces, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su sacrificio fue acepto a Dios. Su sacrificio fue acepto a Dios. Por eso es que Él dice, tetelestai, consumado es. Se acabó, consumado es, se cumplió. Dios quedó satisfecho. La justicia de Dios quedó satisfecha. Y cuando la justicia de Dios quedó satisfecha, entonces Él libremente ahora puede imputar su amor, su perdón a todos aquellos que Él va a tomar como su pueblo, como su familia. Antes de eso, imposible. Imposible. El Jonás. A los que no les gustan los gatos pueden ir allá al centro, tienen varias opciones. O vernos por internet, ¿no? Ya. Es una broma en todo caso, no vayan a decir, oiga, acá, ¿verdad? Entonces, tenemos la ofrenda. Jesús cumplió, no lo vamos a ver, por supuesto, porque es sumamente largo, pero es importante que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, antes de ver el sultán o después, Levítico del capítulo 1 al capítulo 5. Levítico, ¿ya? Porque ahí aparecen las 5 ofrendas que la ley le impuso al pueblo de Israel. Dios le impuso al pueblo de Israel como ley, ¿no es cierto? 3 de ellas eran sacrificios, holocaustos quemados, que eran por el pecado, otro era de paz y otra era de los alimentos. Estas 5 ofrendas tienen un significado bien claro, bien específico, ¿ya? Y esas 5 ofrendas, es impresionante cómo Jesús las cumple en la cruz. Las cumple en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a borrar la ley, Él vino a cumplir la ley. La ofrenda de Jesús no es ajena a la ley mosaica. Él está cumpliendo esa ley. Entonces, cuando Él dice que se entregó a sí mismo por nosotros, Él se entregó siendo obediente y colocándose bajo la ley de Dios. Esa ley que nosotros no podemos cumplir, Él la cumplió completamente. Por eso es que nosotros en Cristo también se nos imputa el cumplimiento de la ley. La ley no va a ser borrada, ni una tilde, ni una jota, dice pasará de la ley. Si eso siguiera vigente sin la figura de Jesucristo, estamos todos condenados.
Pero en Cristo, su ofrenda absorbe, toma y cumple las 5 ofrendas obligatorias de la ley. Nosotros nos hacemos, ¿no es cierto?, cumplidores de esa ley en la persona de Jesucristo. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Por favor, cada una de estas palabras, grábenla en su mente, porque este es el estándar cuando pasamos después a la aplicación. A la aplicación. Ofrenda agradable a Dios, una ofrenda que cumpla la ley de Dios. La ley de Dios dice que se resume en ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 10 mandamientos resumidos. El primero, amarás al Señor tu Dios, son los primeros 4, y a tu prójimo como a ti mismo son los siguientes 6. Por eso dice que la ley y los profetas se resumen en estos 2. Por lo tanto dice, porque Cristo, capítulo 5 de Romanos, versículo 6, cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos méritos, nosotros estamos acostumbrados a amar a la gente por mérito, por lo que me produce, por lo que es. Cristo nos amó antes, cuando no teníamos ningún mérito, cuando éramos débiles, seguimos siéndolo, pero Él nos amó incondicionalmente cuando estábamos en esa condición absolutamente perdida, absolutamente perdida. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a amar a las personas? Entendiendo el concepto del amor, que no significa, ¿no es cierto?, estar de acuerdo con la maldad, no significa estar de acuerdo con la injusticia, no. El amor de Dios, por eso es que tenemos que profundizarlo. Tenemos que profundizarlo para poder entenderlo un poquito mejor. Ciertamente, murió por los impíos, ahí estábamos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Eso se está refiriendo a alguno, si mi hijo necesita un riñón, ¿no es cierto?, es probable que la gran mayoría de los padres le podamos donar nuestro riñón, ¿cierto? O hacer un esfuerzo de eso. A eso se refiere esto, o sea, que uno estaría en lo humano dispuesto a hacer un sacrificio por un ser amado, un ser querido, ¿no es cierto? El punto es si le daría ese mismo riñón a alguien que no conoce. Y nos ponemos aún más estrictos, o más subimos la vara. Si le donamos el riñón al tipo que violó a mi hija, para nosotros es imposible. Es imposible. Pero en Cristo yo no sé. Dios hace milagros. Por eso cuando alguien dice, bueno, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo, al que me hizo daño? Hasta 7, haciéndose. La ley decía hasta 3. Pedro hizo el doble más 1. No, 70 veces 7, por decir algo. Por decir algo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que podemos entender ese estándar? Ese es el milagro, son los milagros que Dios hace en nuestra vida. Por lo demás, todos los cristianos debemos estar tranquilos y en paz, que Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos soportar. Por lo tanto, lo que nos dé es porque lo podemos soportar. Si nos parece imposible, es porque necesitamos profundizar más el amor de Dios. Pero todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo tiene calculado. No nos va a dar nada que nosotros no estemos capacitados por Él para resistir. El problema es que nosotros estamos tan débiles en su palabra, en la oración, en la iglesia, en la práctica de esto, que cualquier cosa nos parece imposible. O sea, no nos perdonamos a veces ni entre nosotros mismos. Ni entre nosotros mismos por cosas, pero infinitesimalmente menores. Y eso, hermano, es porque estamos débiles. Porque estamos débiles. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo otra vez aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, éramos débiles, se entregó por nosotros. Éramos pecadores, murió por nosotros. Nuestra condición no había mejorado, ni siquiera iba a mejorar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ahí está, cada uno de estos pasajes habla de la doctrina maravillosa de que Él nos sustituyó, la sustitución, Él tomó nuestro lugar, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo tomó nuestro lugar? ¿Cuando nosotros lo merecíamos? No, y además nunca lo íbamos a merecer. Entonces, un acto de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando entonces estamos hablando de cómo aplicamos eso en mi vida diaria, es muy probable que haya personas que no merezcan, entre comillas, ¿no es cierto?, nuestro amor, nuestra compasión, nuestra ayuda. ¿Hay gente así en tu vida? La pregunta es, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a operar? El Señor dice que hasta donde dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los demás. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Cada una de esas palabras tiene sentido. Él es enemigo. Yo no soy su enemigo. Él es enemigo mío. Él me considera a mí su enemigo. Y por considerarme enemigo me hace mal. Pero yo no estoy autorizado por Dios a hacerle mal. Si Él necesita algo, yo le doy lo que necesita si está en mis posibilidades. Eso es amor. Eso es el amor de Dios. Fíjense que hay cosas que a uno le pasan que son... Nosotros durante ya varios años viajamos a Israel y siempre viaja, es un mini zoológico que vamos, ¿ya? Un mini zoológico que vamos. Pero nunca jamás falla el hecho de que hay personas que son pero sumamente conflictivas, otros que se suben al avión, soy católico, apostólico y nadie me va a cambiar, uno no ha dicho ni hola. Pero ahí que uno empieza a orar, pasa por la fase de la raíz y todas las cosas que uno pasa, y sabes que al final todos terminan en el jardín de la tumba y ha sido una clave llorando y recibiendo al Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque se sienten amados. Se sienten amados. Vienen y nunca en mi religión yo había sentido esto y dicen y esto. Y ha sido siempre así, por lo menos las veces que he estado, siempre ha sido así. Y una señora que debutó diciendo, tú, ¿cómo fue, Ari? No, tú me caes mal a mí. En el desayuno, así, debutando, de entrar. Pero la guerra todo el rato, oye, pero... Uno decía, ay, todo, se la sabía, toda la cuestión. Obviamente mi aguja está... Y toca que la señora se enferma. Con fiebre, pero hasta la tusa y toda la cuestión. Y nadie tiene antibiótico. Ahí yo tenía antibiótico. Y así. No, allá fuimos, la atendimos, todas las cosas, hicimos todas las faramañas, hasta la ocultamos para que se creyera la cuestión. Se tomó y a los 3 días estaba, pero como tuna y feliz y agradecida y pidiendo perdón y todo. Entonces tú dices, vale la pena. Estoy hablando de ejemplos, pero infinitesimales. No estoy hablando ni de ninguna cosa grave, pero son las cosas de la vida diaria. Y tú sientes en tu corazón, ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que uno siente amor de Dios por esa persona y compasión. Yo no soy así. Yo no soy así. Dios es así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hermanos y hermanas? ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Matarte cada día. Que Él crezca y yo mengüe. Porque cuando haces eso y lo haces sinceramente y con un amor que te sorprendes, es Dios. Es Dios. De eso se trata la vida del cristiano, de martillar al carnal, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda emerger. Pero si no entreno, si no oro, si no esto, si no acá, es imposible. Es imposible. El Espíritu Santo en la gran mayoría del pueblo de Dios está contrito. Reaccionamos carnalmente, actuamos exactamente y peor muchas veces que el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos entrenando
no estamos entrenando. Por eso es que Pablo hace tantas analogías con el deporte y con todo eso. Y sobre todo hay personas que tendrían que entrenar en doble turno por el tipo de carácter que tienen. Porque hay algunos que son como medio piolitas así de... Pero hay otros que, como uno, que son sanguíneos y las primeras reacciones siempre son las malas. La primera palabra nunca es la acertada. La primera reacción, y después dice, pero ¿qué me costaba quedarme callado y no decir nada? ¿Para qué? Si ya no pasó nada, no hubo ningún problema, ¿para qué armé tremendo escándalo? Por nada. Y ese que te dice eso también es Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrenar más, entrenar más, entrenar más, entrenar más. De eso se trata. Pero yo no sé cómo lo hacen otros sin entrenamiento. No sé. Deben ser, no sé, ángeles, arcángeles. Pero yo por lo menos tengo que castigarme todos los días, a cada rato. Porque mi primera reacción siempre es mala. Siempre es mala. Y yo creo que tú no eres tan distinto de mí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivir como hijos de Dios? Que Dios salga y que uno mengüe. Lo que dijo Juan el Bautista y que lo usamos tanto nosotros, que contextualmente no tiene que ver con eso, pero en un concepto aplicativo es muy real. Porque no podemos desaparecer, porque estamos vivos todavía en una naturaleza caída. Pero sí podemos menguar, y el único que nos puede hacer menguar es el Espíritu Santo. Si no hacemos eso, hermanos, vamos a ser egoístas, egocéntricos, y es imposible que practiquemos el amor de Dios, y es imposible que nos entreguemos como Él se entregó por nosotros. Siempre vamos a querer lo primero para nosotros, siempre vamos a querer la parte ancha del embudo, siempre, siempre, siempre. Somos así. Desde que somos chiquitos, el niño está así tapado con juguetes, ¿no es cierto?, después de la Navidad, pero aparece un niñito con un auto y va, y como puede le trata de quitar ese auto. La maldad está arraigada desde que nacemos, somos malos de fábrica. De fábrica. Entonces, no podemos darnos, porque no voy a usar la palabra lujo, sino que no podemos ser irresponsables, llamarnos hijos de Dios y vivir vidas laxas en lo espiritual. Sin entrenamiento, hablando las mismas cosas del mundo, publicando en las redes sociales las mismas estupideces que el mundo publica, haciéndonos parte de las mismas estupideces que el mundo se hace ahí. A mí me gustan las redes sociales. Primero que nada me ayuda a acordarme los cumpleaños. Pero a veces me da lata, rabia, pena ver publicaciones de personas que se llaman cristianos, de esta iglesia y de otras, que son verdaderas porquerías. Verdaderas porquerías. Una vergüenza. Yo le diría a esa gente, si ustedes realmente quieren hacer la voluntad de Dios, cierren esa cuestión y no se metan en nada. Si no son capaces de controlarse, no se metan en nada. En nada. Y esa otra cosa. Juan Pérez cambió su foto de perfil, ahora. Oye, por Dios, y feo más encima. ¿Qué es eso? Así, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un egocentrismo asqueroso. Y lo digo con todas sus letras. Hermano, el mundo nos ve. El mundo nos ve. Si queremos calcar a Cristo, no me imagino a Cristo con Pedro, Cristo y los apóstoles en la última cena. Y la cara siempre de uno, ni siquiera los demás, pues todo así. Eso, hermano. Mira, pueden decir, ay, pero si todos hacen eso y tú no eres capaz de no hacerlo, pero no por parecer mojigato, no, porque realmente quieres agradar a Dios. Quieres agradar a Dios. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso.
Uno tiene que cuidarse cada cosa, cada cosa. Entonces, que te incluyen en el WhatsApp de los compañeros de curso, porque ahora todos se encuentran en la generación del 75, 78, del 80, y el 90% de la generación sigue tan cochina como cuando estábamos en el liceo. Entonces tú tienes que salirte y aceptar el escarnio de la gente. Pero no puedes participar de eso. No puedes participar de eso. Bien, vamos a terminar con algunos pasajes importantes que nos dice el Señor en cuanto a cómo entregarnos. Ya hemos visto varios aspectos de cómo entregarnos, ¿no es cierto? Ese amor que Dios ha puesto en nosotros es el amor que tiene que crecer. Cuando dice creced en amor significa eso, creced en ese amor, día a día. ¿Cómo se hace? Con esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, dice la palabra. La salvación es gratis, pero la santificación y la santidad es un esfuerzo permanente nuestro, no por inventar cosas, sino por hacer y dejar que Cristo realmente salga en nosotros, se note en nosotros. Como los apóstoles sabían o se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Era notorio que tenían el sello de Jesús. Tenían el sello de Jesús. Romanos 8:32. La entrega de Cristo, total, incondicional. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó nada. Dio a su propio Hijo. Él se entregó por nosotros. El pasaje de Efesios. Él se entregó por nosotros. ¿Cómo se entregó por nosotros? Incondicionalmente, cuando no lo merecíamos. Ni siquiera lo buscábamos, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que no espera una retribución o no espera un mérito. No espera un mérito, porque no lo tenemos. Nuestra vida está llena de personas que a lo mejor no tienen el mérito de ser amadas, pero deben ser amadas con el amor de Cristo. Nosotros mismos podemos ser gente que no tiene mérito y debemos ser amados de la misma manera. En Romanos, ahí mismo, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se dio, Él se ofrendó. Esa ofrenda fue agradable. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa debe ser la realidad de nuestra vida. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo servimos entonces a los demás? Con humildad, con mansedumbre, con amor. En Juan capítulo 13, todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan nos da una inmensa lección de humildad de parte del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Cómo me entrego?
el Señor Jesucristo dice, todo el capítulo 13 habla de la escena del lavado de pies. El lavado de pies era una actividad que realizaba el siervo menos importante de una casa, que esperaba con un lavatorio, ¿no es cierto?, y le lavaba los pies a la gente que llegaba, ¿ya? Que no era una cosa ceremonial, era una necesidad. Imagínense el tierral que venían con chala y todo, entonces le lavaban los pies. Jesús, ¿qué es lo que hace? Él le lava los pies a sus discípulos. Y en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la actitud que debiera primar entre los hermanos y hermanas en la iglesia cristiana. Una actitud de sacrificio por el otro, de humildad, no de rencor, no de rabia, no de envidia, no de nada de ese tipo. Todos esos son los frutos de la carne, humildad, servir unos a otros en amor, dice la palabra. Entonces, hermano, somos el cuerpo de Cristo. La gran mayoría de los que estamos acá nos vamos a ver por toda la eternidad, así que tenemos que empezar a llevarnos bien desde ahora. Y eso significa comenzar a practicar como corresponde el amor de Dios entre nosotros. Primero, dice la palabra, hay un orden. Hay un orden. En Gálatas, ahí mismo, volvamos a Gálatas. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente o prioritariamente, como es la palabra en el original, a los de la familia de la fe. Y prioritariamente a los de la familia de la fe. Tú tienes que ser parte de un cuerpo. Tú eres parte de un cuerpo y tu hermano, tu hermana que está al lado, ¿no es cierto?, son tu familia y es tu familia eterna. Muchos de nuestros familiares sanguíneos se van a ir al infierno. Y en cambio, toda la familia espiritual se va a ir al cielo con estos hermanos y hermanas, más todos los hermanos y hermanas que existen en la tierra y que han existido a lo largo del tiempo, porque la iglesia hay una parte que permanece aquí en la tierra, pero ya hay una parte que nos está esperando en el cielo, ¿no es cierto? Todos somos la familia de Dios y tenemos que amarnos unos a otros. En esto, dijo Jesús, ustedes van a marcar una diferencia en el mundo, en el amor que se tienen unos por otros. Amor para animarnos, amor para exhortarnos, amor para corregirnos, amor para consolarnos, amor para enseñarnos, amor para servirnos. Amor para servirnos, amor. Y el amor debe ser sacrificial. Implica que hay algo que me cuesta, por decirlo de alguna manera. Si no me cuesta nada, probablemente sea un amor de carácter recíproco o del cual yo voy a obtener algo. Pero el amor sacrificial, por eso es que estamos aprendiendo de Jesús, sin mérito. No tiene que tener mérito tu hermano o tu hermana para amarlo. Con pecado, somos pecadores, fallamos unos a otros. Muchos de los que estamos aquí llevamos ya 25 años, un cuarto de siglo juntos y por supuesto que hemos tenido diferencias y situaciones a veces confrontacionales. Claro que sí. Pero lo que debe primar es el amor. El amor. Yo recuerdo muchas reuniones que tuvimos años atrás con los ancianos, con mis hermanas, decisiones que había que tomar, situaciones en las cuales no estábamos de acuerdo, situaciones muchas veces en las que hubo discusiones ácidas, pero el amor de Dios realmente se manifiesta
¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque no hay rencor en ti. Todo lo contrario. Y si se te pasó un poco la mano, después hay un perdón. Hay un abrazo, hay un beso. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Hermanos, tenemos el ejemplo de Saulo, Pablo, ¿no es cierto? Que le dijo a Juan Marcos, le dijo, contigo a ninguna parte. Eres un fracaso. 20 años después dice, mándame a Juanito porque me es útil para el ministerio. ¿No es cierto? Y no se escuchó de Betania o del lugar donde estaba Juan. Pablo, escucha. Allá fue Juan Marcos. Tan importante que Dios lo usa para escribir un evangelio. Y Pablo reconoce el error que cometió. De eso se trata la iglesia, hermano. Si estamos buscando un lugar perfecto y caminar a 10 centímetros del suelo y todo, dos cosas. O comiste algo muy pesado en la noche, o ya estás muerto y estás con los hermanos en el cielo. Pero aquí en la tierra no es así. Aquí en la tierra necesitamos solícitos en guardar la unidad, soportándose unos con otros, amándose, prefiriéndose unos a otros, no guardando rencor. Estamos llenos de instrucciones. Y si estamos llenos de instrucciones porque las necesitamos. Esto es igual que las leyes humanas. Ya ahora hay que inventar todos los días una ley porque la maldad nos sigue sorprendiendo. El pecado nos sigue sorprendiendo también a nosotros. Entonces eso hace que tengamos que nosotros, ¿qué cosa? Ajustarnos más a la verdad de Dios. Más a la verdad de Dios. Hay gente que dice, ¡ay, pucha, me encanta venir a la iglesia, los estudios, los hermanos, todo así! Qué bien, qué rico. Pero que tengas la misma actitud cuando tengas un problema con alguien acá. Eso habla del amor de Dios, de la madurez de Dios. No de pescar tus cosas, no, en realidad, mira, me miraron feo y yo supe que me habían dicho esto de mí, así que no me hago problema, me voy, no va. Me voy a otro lado. Mucha gente toma esa actitud y va a estar bien en otro lado hasta que le pase lo mismo u otra cosa y así. Porque no tiene amor por la iglesia. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo, antes, no hoy, de verdad, antes yo quise mandar toda la punta del cerro. Pero después decía, por 2 o 3 personas que quizás me han hecho daño y que yo tengo rencor contra ellos, no los he perdonado. Voy a echar por la borda la obra de Dios y dejar a tantas otras personas que hacen bien sus cosas. Y después vas y entonces tú pides perdón a las personas, las confrontas en el buen sentido de la palabra. Entonces ves la mano de Dios en todo y la iglesia se sana. Se sana, ¿no es cierto? Porque cuando uno está acá, hermanos, tiene una responsabilidad primero que nada delante de Dios. Y uno podría estar predicando sin mirar a alguien y decir como que no quiero mirar para allá porque está este. O hago un sermón y te miro todo el rato y el Señor dice que... No, esto es pecado, pecado, y los que estamos en la enseñanza seremos doblemente juzgados. Finalmente, Primera de Pedro, para que no nos olvidemos. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Estamos en un mundo hostil al camino de Dios. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, eso es lo que somos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que se opongan, que nos opongamos a esos deseos carnales que batallan con nuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando ellos nos traten mal
pero después Dios los visite con arrepentimiento, ellos se van a acordar de ti, ¿no es cierto? Pero no te van a dar la gloria a ti, la gloria es para Dios. Pero van a tener el testimonio. El testimonio. Ahora, salten al versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, y con esta palabra quisiera que nos quedáramos, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Cuando el Señor dijo, te dejo en el mundo, pero no para que vivas así, sino para que seas sal y luz, estaba diciendo, para esto te llamó, para sufrir injustamente, para tener que perdonar, para no guardar rencor, para que la luz de Cristo realmente brille en este mundo. Si tú y yo tenemos las mismas actitudes y el mismo carácter vengativo, destructivo, egoísta del mundo, entonces no hemos entendido el llamado que Cristo nos ha hecho. Dios nos ha hecho un llamado y dice, para esto fuimos llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y nos pega un jazz de izquierda, el cual no hizo pecado. En cambio, si nosotros hicimos pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. La vida del cristiano es una guerra. Tú y yo estamos en guerra con nuestra naturaleza carnal, contra potestades de las tinieblas, contra todo aquello que quiere hacer que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios y el llamado que Él nos ha hecho. El llamado que Él nos ha hecho es un llamado sobrenatural. El llamado que Él nos ha hecho, si somos hijos e hijas de Dios, verdaderamente nos dará el poder, el dunamis de Dios para cumplir amorosamente esa obra, y Él hará verdaderamente su voluntad. Y cuando el mundo vea eso, entonces el mundo va a glorificar a Dios. Nunca hemos sabido si Nabucodonosor se convirtió o Ciro el persa se convirtieron, pero ellos sí sabemos que dieron gloria a Dios por causa del testimonio de Daniel. Eso, hermanos, es lo que Dios demanda de nosotros. Que realmente la gente pueda dar gloria a Dios. Solo Dios sabe si ellos fueron salvos, pero ¿por qué dieron gloria a Dios? Por el ejemplo de Daniel. Eso es, hermanos, lo que este mundo necesita. Amén. Nos ponemos de pie.